Mayo de 1999. Una expedición conjunta británico-norteamericana está a punto de escalar la ladera norte del monte Everest. Sin embargo, este no es otro de los tantos intentos por llegar a la cumbre. El equipo se dispone a escribir una nueva página en la historia del alpinismo, ya que se proponen buscar a dos legendarios escaladores británicos que desaparecieron en 1924. El misterio que aún no ha podido ser resuelto del alpinismo se refiere a si George Mallory y Sandy Irvine lograron o no ser los primeros escaladores en llegar a la cumbre del Everest. Perdidos en el Everest. En busca de Mallory e Irvine. La mayor altura en la que estuve son 7.200 metros, pero aquí, en el Everest, hay un mundo desconocido entre esa altura y los 8.900 metros. No sé cómo me sentiré ahí. Y uno siempre se embarca en estas cosas pensando si seré lo suficientemente fuerte, si me sentiré bien, si tengo confianza. Pero existe un cierto elemento de mi propia fisiología que yo desconozco. Los problemas físicos al escalar el Everest son, en primer lugar, los obvios, dedos congelados por el frío, pero también están los otros, derrame cerebral y hasta un infarto. Para el cuerpo es muy duro, pero también es duro para el alma cuando regresas de una expedición como esta. Durante varias semanas te sientes bastante extraño. Tu propia familia te desconoce. Bien, a mi entender, lo que hace especial al Everest es su historia. Especialmente la ladera norte del Everest presenta una larga historia de exploraciones y guarda uno de los grandes misterios del alpinismo. Y eso es lo que me atrae. El hecho que realmente me atrae de esta expedición es la búsqueda de Irvine y Mallory, escalar esta montaña nuevamente. Ya he estado aquí, sé cómo hacerlo, pero intentar saber qué pensaba otra persona y ver qué pasó, eso es lo que verdaderamente me fascina. Haces un intento primitivo por llevar a cabo un emprendimiento enorme y cualquiera de esas experiencias las valoras porque el género humano debe confiar más en el espíritu del hombre y no solo en la tecnología. Y hoy en día confiamos tanto en la tecnología que perdemos el espíritu de la aventura y no lo vivimos de la misma manera. Este es el monasterio de Rongbuk, la comunidad religiosa más alta del mundo y un lugar de peregrinaje para los budistas devotos. Sin embargo, el mundo occidental desconocía la existencia de este monasterio hasta que Mallory y los otros miembros de la expedición llegaron hasta él en 1921. Desde entonces, se ha convertido en el lugar a donde los escaladores llegan para expresar su respeto antes de desafiar al Everest. Se ve bastante distinto en esta fotografía, ¿verdad? Es notable. Parece que estuvieran en camino antes de llegar al campamento base. Sí, así es. ¿Sabes? Lo que me sorprende es cuán joven y enérgico se veía George en esa fotografía. Por cierto, que se ve diferente. Sí, así es. No es más joven que los otros y sin embargo... Vaya, queda demostrado que era un hombre extraordinario. George Mallory había nacido en 1886 en Cheshire. Era el hijo mayor de un clérigo de la Iglesia de Inglaterra. Desarrolló su pasión por escalar montañas en la escuela pública de Winchester. En Cambridge se graduó de maestro y comenzó a enseñar en otra escuela pública, Charterhouse. Allí conoció a Ruth Turner.
Luego de un apasionado y breve romance, contrajeron matrimonio en julio de 1914. Mallory fue invitado a unirse a la expedición de reconocimiento del Everest de 1921. Regresó en 1922 y nuevamente en 1924. A esta altura era el único alpinista que había participado de las 3 expediciones. Estoy absolutamente convencido de que George Mallory logró llegar a la cima del Everest en 1924. Tengo buenas razones. En primer lugar, Noel Odell los vio dirigirse a la cima. Segundo, había buen clima y tenían oxígeno. Tercero, esta era la última vez de Mallory en el Everest. Tenía que hacer algo con su vida. Estaba rodeado por otros hombres en el equipo que tuvieron logros profesionales. Él no había tenido la oportunidad de cumplir esa primera promesa y creo que este era el momento. Y por último, el espíritu de la época era el sacrificio personal. Acababan de producirse muchas muertes durante la Primera Guerra Mundial. Y Mallory sentía que esto era algo por lo que valía la pena morir. Este era el tercer intento en el Everest y estaba muy claro de que sería el último porque a los 38 años de edad no tenía demasiadas posibilidades de que lo seleccionaran para otra expedición. Por eso me imagino que estaba decidido a hacer el esfuerzo supremo ese último día. Y me gustaría hacer una analogía con Sir Galahad, quien desapareció al tocar el Santo Grial. Supongo que él pensaba de esa manera, era todo o nada ese día. George Mallory eligió a Andrew Irvine, el miembro más joven de la expedición, para acompañarlo en su último intento en llegar a la cumbre. Irvine tenía poca experiencia como escalador, pero sabía cómo mantener en funcionamiento el equipo de oxígeno. Mallory había descubierto que ese era el secreto para llegar a la cima. Esta es la última fotografía de los 2 alpinistas, tomada el 6 de junio de 1924. 2 días más tarde, estaban muertos. Uno de los objetivos principales de esta expedición es recuperar una cámara que George Mallory llevó con él hasta la cima. Si llegaran a encontrarla, el negativo serviría para comprobar si Mallory e Irvine realmente fueron los primeros en llegar a la cima, 29 años antes que Edmund Hillary y Sherpa Tenzing. Cuando yo tenía apenas 12 años, conocí a Howard Somerville, mi tío abuelo. Él era un gran amigo de Mallory y su compañero de expedición. En 1924 acababa de intentar llegar a la cumbre. Había llegado hasta los 8.540 metros. Tomó una fotografía con una pequeña cámara que le pertenecía. Descendió exhausto y se encontró con George Mallory. George le dijo, olvidé mi cámara, ¿puedes prestarme la tuya? Mallory era conocido por ser muy olvidadizo. Esta situación no era inesperada. Entonces, el tío Somerville tomó su propia BPK Kodak y se la entregó. Sacas el fuelle y obtienes una apertura variable con 4 orificios diferentes sobre la lente. El visor está aquí, miras por ahí y obtienes la fotografía al presionar el disparador. Y esto es lo que esperamos encontrar allá arriba. Muy pequeña. Espero hallarla en un bolsillo como este. Noel Odell fue la última persona que vio con vida a Mallory y a Irvine. Los vio apenas pasado el mediodía del 8 de junio, a apenas unos cientos de metros de la cumbre e intentando llegar a ella. Luego las nubes cubrieron todo y nunca más los volvieron a ver. La siguiente expedición británica en 1933 recuperó un hacha para nieve que perteneció a Andrew Irvine. La hallaron a gran altura en el risco noreste, pero nadie pudo saber si se les había caído o si marcaba el punto del accidente. El grupo de avanzada estableció el campamento base en el valle de un glaciar en el monasterio Rongbuk. En 1975, los chinos organizaron su propia expedición a la montaña. A gran altura sobre la ladera norte del Everest, uno de los escaladores, Wang Hu Bao, realizó un descubrimiento sorprendente. Poco antes de morir, relató su historia a un compañero. Él era miembro de la primera expedición china que intentaría llegar a la cumbre en 1975. En el camino, aproximadamente 8.150 metros de altura, en la base de una roca, encontró los restos de un inglés. Estaba recostado, su vestimenta era muy antigua
Si la tocaba se desvanecía, los restos eran muy antiguos. Tenía un orificio en la parte lateral del rostro tan grande que podías introducir los dedos. Había hallado unos restos muy antiguos de un hombre, un inglés. Para la gente que intenta escalar el Everest, el desastre de Irvine y Mallory es legendario. Un cuerpo tan antiguo a 8.150 metros de altura solo puede ser el de Mallory o el de Irvine. Desde donde nos encontramos ahora, sobre el campamento base Roebuck, podemos reconocer las características principales de la aventura de Mallory e Irvine en 1924. Partieron el 6 de junio, pasaron la noche en el campamento 5, siguieron ascendiendo por el risco norte hasta el campamento 6 a 8.235 metros. Para intentar llegar a la cumbre, atravesaron la parte superior del risco noreste, donde 3 obstáculos les impedían continuar hasta la cumbre. La primera etapa, la segunda etapa y justo debajo de la pirámide de la cima, la tercera etapa. De las 3, la segunda es la más prominente, la más difícil. Sin embargo, en 1933 hallaron el hacha de Irvine al este de la primera etapa. No obstante, mucha gente cree que Irvine debe haber caído desde ese punto por la cara norte hasta el pie de la franja amarilla, en donde el terreno se hace más plano. Esta presunción fue confirmada por el informe de un escalador chino, que dijo haber encontrado el cuerpo de un escalador inglés de la preguerra a 10 metros de marcha de su tienda. El problema radica en que nadie sabe dónde estaba este campamento. Entonces, alineando las características topográficas de la parte superior de la montaña, visibles en la fotografía, y proyectando estas alineaciones sobre un mapa, determiné la posición del campamento chino. Creo que está aquí, en la mitad de la ladera norte, a 8.235 metros. Dado que el área de búsqueda estaba tan cerca de la cumbre, el debate sobre si Mallory e Irvine habían finalmente logrado llegar a la cima antes de morir no tardó en presentarse. La versión de Odell tiene buen nivel de credibilidad. Debían estar por lo menos en la segunda etapa, o si no en la tercera. Y si realmente estaban a esa altura, entonces es muy probable que lo hayan logrado. No estoy de acuerdo en basar todo en lo que Odell vio y cuándo lo vio. No sé, creo que no es suficiente, no lo es. En primer lugar, Odell tenía una muy buena vista, era un gran observador. No usó anteojos hasta los 90 años, realmente tenía muy buena vista. Segundo, el clima era bueno y tenían oxígeno. Y en tercer lugar, era el último intento de Mallory. Él no regresaría al Everest y creo que él sentía ese ímpetu de pasar la segunda etapa. En mi opinión, yo creo que es difícil imaginar que Mallory pudo haber escalado la segunda etapa. Recuerdo que era muy empinado, muy intimidatorio y muy difícil. Sin embargo, él era un escalador maravilloso para su época. Puede ser que lo haya logrado, pero me cuesta creer que Irvine lo haya hecho. Me lo imagino en esa situación, subir, llegar al punto más difícil del ascenso, encontrarse en la parte superior de la segunda etapa y decir, vaya, ¿qué es esto? Porque ahí está todo suelto. ¿Y en ese punto qué haces? No lo sé, creo que sigues hacia la cima y esperas que haya un mejor camino para descender. Ya sabes, no puedes saltar de un acantilado como ese. Tienes que intentarlo. Seguro lo ha logrado. Cualquier hombre que razone un poco se daría cuenta de que por supuesto lo logró. Los que piensan que no lo logró es porque están locos. Entiéndanlo, claro que llegó. El Everest es la montaña sagrada de los tibetanos. La llaman Chomolungma, que significa diosa madre de la tierra.
Por eso, antes de partir del campamento base, los escaladores y los sherpas se unen en una puya, una ceremonia para honrar y aplacar a los dioses de la montaña y para pedir por el éxito de la expedición. Bien, eso es. Buena suerte. Sí, suerte. Esperemos que todo ande bien. Con cuidado. La ruta que siguen las expediciones modernas desde el campamento base es la misma que George Mallory y sus acompañantes siguieron en la década del 20. Los escaladores caminan casi 4 kilómetros hacia el sur, por el valle Rongbuk, antes de virar al este hacia el glaciar Rongbuk Este. El equipo de Mallory pernoctó en este valle, pero hoy en día la mayoría de las expediciones continúan ascendiendo y pernoctan en el campamento intermedio. El segundo día de marcha comprende un extenuante ascenso desde el glaciar Rongbuk Este, pasando por el antiguo campamento 2, empleado en tiempos de Mallory, hasta el campamento 3, o campamento base avanzado. El campamento 3 está ubicado a 6.405 metros de altura, en el glaciar Rongbuk Este. Desde ahí la ruta sigue ascendiendo hasta el campamento 4, situado a 7.015 metros, pasando por risco nieve hasta el campamento 5, y más aún hasta el campamento 6, situado a 8.235 metros. A unos cientos de metros hacia el oeste, se encuentra el lugar en donde los escaladores esperan hallar el cuerpo del escalador inglés descubierto en 1975. A principios de abril, el equipo ha llegado al campamento base avanzado y se apresta a atacar el ascenso por el hielo masivo del Col Norte. Aquí es donde comienza el verdadero ascenso. El ascenso del Col Norte es el comienzo de una larga etapa de traslado de equipos, alimentos y oxígeno hasta el campamento 4. Y más aún hasta los campamentos ubicados más arriba en la montaña. Resulta un proceso laborioso y extenuante para los escaladores. Pero el ejercicio y el tiempo que se pasa a esa altura es una parte esencial para la aclimatación y les permitirá seguir ascendiendo por la montaña en las semanas siguientes. Hemos estado aquí un mes y realmente es importante la aclimatación. Llevar el equipo hasta ahí arriba y no apresurarse. Esto realmente valió la pena. Es mucho más fácil ahora que la primera vez que lo hicimos. Comparado con la primera vez aquí arriba, resulta sorprendente cuánto más fuerte uno se siente y sirve para darle la razón a esa antigua creencia de que lo mejor para la altura es el tiempo. Es verdad. Y no hay mucho que uno pueda hacer para mejorarlo. Simplemente hay que permanecer cierto tiempo en cada nivel para que el cuerpo se habitúe.
La aclimatación es un proceso incierto. Más abajo, en la montaña, Graham Hoyland acaba de enfermarse en el campamento base avanzado. De inmediato le suministran oxígeno y lo llevan a una altura inferior, pero ahora enfrenta una difícil decisión. O continúa con la expedición y corre el riesgo de que su estado empeore, o abandona la ambición de su vida y deja el campamento base. Cuando me acercaba a la tienda sentí adormecido el extremo izquierdo de la boca y luego perdí toda sensibilidad en mi pierna izquierda y en el pie. Y entonces pensé, oh no, estoy sufriendo un derrame cerebral. Llegué a la tienda, me senté, tomé un té, me sentí mejor, pero a la mañana siguiente aún sentía el pie adormecido. Entonces decidieron suministrarme oxígeno y regresarme al campamento base. No puedo decir lo desilusionado que me sentía. He estado planeando esta expedición desde que tenía 12 años. Este es un equipo muy fuerte. Llego hasta una altura de casi 6.500 metros, lo cual no es tan alto y ya experimento algunos problemas. Me sorprendió, ya que no había tenido ningún inconveniente a esa altura antes. De hecho, alcancé la cumbre hace 6 años sin ningún problema. Por eso me siento desilusionado. Solo espero que los demás puedan seguir adelante y descubrir lo que hay que descubrir. George Mallory vino aquí 3 veces y murió. Y por extraño que parezca, esta es mi tercera vez sobre el Everest. Y aunque yo quería venir y descubrir qué le sucedió a Mallory, a una parte de mí le asustaba venir aquí. El Everest es un lugar peligroso. George Mallory llegó hasta aquí para dejar su marca y lo hizo, pero yo tengo otras cosas en la vida. Prefiero regresar a casa. Desde 1924, más de 160 escaladores murieron en las laderas del Everest. Sus cuerpos aún yacen en la montaña, un promedio de 1 cada 6 que intentaron llegar a la cumbre. El equipo conoce los riesgos que ello implica, y a medida que el momento de la búsqueda se acerca, el planeamiento es más detallado. Localizar el campamento es simplemente una ayuda. Una referencia. Una referencia para hallar un punto desde donde poder comenzar a buscar el cuerpo. La búsqueda del cuerpo es el objetivo principal. Creo que la otra referencia entonces debe ser que el cuerpo ha estado ahí por lo menos 50 años. No vale la pena buscar en la parte de esa ladera, ya que el cuerpo se deslizaría. ¿Sí? Justo ahí. ¿Podrías encontrar un cuerpo ahí? A 8.150 metros no se producen avalanchas. Si estuviéramos ahí llevando la cantidad suficiente de gente y con la energía que nos quede, creo que podemos hallarlo. Hacia fines de abril, los escaladores ascendieron nuevamente hasta el campamento 4, pero esta vez en preparación de la búsqueda del cuerpo y de la cámara en la ladera norte. Algunos miembros del equipo de expedición pueden tener cierta resistencia en cuanto a buscar cadáveres en el monte Everest. Creo que todos estamos de acuerdo en que para poder contribuir a aportar información adicional sobre el misterio de la montaña, contribuirá a un mejor entendimiento de la montaña, de su historia humana. Creo que todos pensamos que si podemos hacer un buen trabajo, se podrá investigar. Esta semana intentaremos escalar por tercera vez la montaña. Los miembros del equipo están comenzando a aclimatarse. Hemos establecido nuestro campamento 5 a 7.800 metros. Esperamos pasar algún tiempo en la zona de búsqueda y también establecer nuestro campamento 6. Nos encontramos a unos 7.625 metros. Todos creen que se trata de cuánto tiempo disponemos, pero no es eso. Todos creen que se trata de las calorías y de cuántas calorías consumiremos. Se trata del agua.
Este aire succiona el agua del cuerpo. Entonces, se trata de mantener la suficiente cantidad de agua y de reponer el agua que se pierde durante el transcurso del día. Y es muy importante tratar de incorporar agua y no desperdiciarla. Controlar eso. No perder demasiada agua. Yo me hago la siguiente pregunta. ¿Puedo manejarlo mentalmente? Porque es lento y físicamente es una larga jornada, pero no es nada fuera de lo común. Es lento y te mueves tan lento en ese tipo de terreno basado en tus expectativas. Y si puedes dejar de lado esas expectativas y el deseo de moverte más rápido, entonces es mucho mejor. Estamos ascendiendo para ver qué podemos encontrar. Y es como estar motivados por una lluvia intensa en el Océano Índico que podría marcar el inicio de los monzones. También existe un grupo de personas en otras expediciones a los que les gustaría encontrarnos. Y la zona de búsqueda no queda demasiado alejada del campamento alto. Por esa razón, con buen clima, creo que vale la pena intentarlo. Muy temprano en la mañana del 1 de mayo de 1999, el equipo abandona el campamento 5 y asciende por la ladera norte del Everest para iniciar la búsqueda. Si solo pudieran hallar los restos del campamento chino, entonces el cuerpo de Andrew Irvine no debería estar demasiado lejos, en algún lugar debajo de la línea de caída de su hacha para hielo. Estaba buscando una zona en donde un cuerpo pudiera yacer durante 75 años sobre una pendiente a 45 grados, en donde existe el riesgo de avalanchas. Por eso me fijaba principalmente en los escalones del terreno, en toda la ladera norte. A medida que caminábamos, entonces nos dividíamos y nos alejábamos de manera tal de que ninguno de nosotros estuviera en la zona en que otra persona pudiera visualizar. Y yo me encontraba en el medio de lo que creía era la zona de búsqueda, caminando. Encontré unos viejos mitones, ya sabes, basura. Y Andy estaba más arriba, acercándose a la franja amarilla, y Conrad estaba más abajo, básicamente en donde la ladera norte se transforma en un acantilado a 8.235 metros. Y en un momento, Andy grita por la radio: Conrad, ten en cuenta de que Wang solo caminó 20 minutos desde el campamento 6. Estás fuera de alcance. Tenía el presentimiento de que caminando cuesta abajo encontraría algo. Yo estaba alejado del campamento. Si vas hacia abajo, puedes cubrir una parte interesante del terreno. Estábamos ahí en el campamento y debajo yo vi un cuerpo. Y me acerqué y me di cuenta enseguida, a menos de 10 metros de esta persona, de que se trataba de alguien contemporáneo debido al equipo y a la vestimenta que llevaba. Esto representó una pista interesante porque me ayudó a ver la posición de esta persona en relación con la roca y con ciertas zonas. Lo he visto en las grandes montañas en donde la gente y el material se desplazan hasta un cierto punto. Ver este primer cuerpo representó una verdadera pista y me dije, ¿qué ocurriría? ¿Qué pasaría con algo que rodara por la montaña? ¿Dónde quedaría? Comencé a desandar mis pasos hacia arriba y divisé un objeto azul y amarillo que ondeaba al viento. No sabía qué era y entonces pensé, me acercaré para ver de qué se trata. Y me encontré mirando esta cosa amarilla y miré hacia la derecha y de pronto vi una mancha blanca que no era una roca, no era nieve. Y entonces
Me acerqué para ver qué era y cuando comencé a aproximarme vi lo que parecía ser la parte inferior de una pierna. Era el talón y pude darme cuenta de que se trataba de un cuerpo antiguo, botas con clavos en la suela, prendas de fibras naturales gastadas. Estaba desnudo, la parte de la espalda, el torso expuesto a los elementos. Tomé la radio y mi primera transmisión fue: he encontrado un par de botas con clavos en las suelas. Escuché las palabras botas con clavos en la suela en la radio que llevaba dentro del traje. Rápidamente abrí el cierre y dije, ¿qué? Podía ver a Conrad que estaba gesticulando ahí abajo. Jake comenzó a descender y yo no sabía si los demás habían escuchado la transmisión porque debíamos tener nuestras radios dentro de los trajes para que funcionaran. Por eso a continuación solo dije, reunámonos aquí abajo para tomar el té. La radio comenzó a transmitir mensajes sobre botas con clavos en la suela y té. Y ya sabes, en las condiciones en que me encontraba, no quería hablar por radio. Hasta que Tap me dijo, Andy Polich, necesito hablarte por radio. Algo así fue que me dijo. Habíamos decidido que cuando hiciéramos algún contacto, adoptaríamos el silencio de radio debido a la seguridad, ya que otras expediciones estaban escuchando y cualquiera en Nepal podía oírnos. Una vez que encontremos a este hombre en la montaña, entonces sería muy fácil revisar todas sus pertenencias. Y ese no era el caso. Quiero decir, ¿podíamos estar haciendo esto? Es decir, este es un hombre al cual respetamos, es un hombre muerto. Me lo decía a mí mismo y a los demás. Bien, no lo estamos perturbando. Veamos si podemos hacer algo productivo. Veamos si podemos contar su historia. Creo que debe haber sido importante para él. Y veamos si podemos hacerlo ya mismo para no tener que hacerlo nuevamente. El cuerpo aparenta estar momificado. Hay una cuerda alrededor de la cintura. Aún conserva los calcetines. Puedo ver una bota. La otra bota parece estar calzada sobre el pie. Puedo ver los grampones de metal en la parte inferior de la bota. Y esa bota, esa pierna está en ángulo. Parece estar fracturada. Suponemos que cayó. Puedo ver una cuerda alrededor del cuerpo. Sobre este costado se pueden ver las distintas capas, un abrigo de lana, ropa interior de algodón. Tiene un corte aquí. Esto estaba así antes de empezar. El pulgar se partió exactamente aquí. Este es el cuello. Espera un minuto. Es de George Mallory. ¿De veras? Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. ¿Ves? George Mallory. Dios mío. Suponíamos que este era Andrew, debido al hacha para nieve que se había hallado. El hacha para nieve de Andrew Irvine. Sin embargo, hallamos una camisa con una etiqueta de George Mallory. Y realmente me conmovió. Esto no quiere decir que el cuerpo pertenezca a George. Tal vez Andrew se haya puesto su camisa. Sin embargo, todo coincide. Esto es real. Me emocionó. Esto realmente me emocionó. Estamos sepultando a George Mallory. No pudimos hallar la cámara. La buscamos intensamente.
Todos nosotros expresamos nuestro respeto ante el cuerpo de George Mallory. Me gustaría rezar el Salmo 103. El Señor es compasivo y bondadoso, lento en su furia y de gran misericordia. Como un padre cariñoso con sus hijos, así es cariñoso el Señor con aquellos que le temen, porque sabe de qué estamos hechos. Él recuerda. Este hombre fue un escalador talentoso. Exigía un grado supremo de destreza y confianza llegar hasta ahí con un equipo tan limitado. Lo que Mallory logró y lo que presumiblemente Irvine logró es fantástico. Se podía sentir algo de su determinación. A medida que me alejaba del lugar, pensaba que tal vez habían llegado a la cumbre. En 1924, la noticia sobre la muerte de los escaladores tardó 2 semanas para llegar a Londres. El país entero se conmovió con la tragedia. 75 años más tarde, George Mallory fue noticia nuevamente, esta vez en apenas pocas horas. El mundo se sintió fascinado por la historia, pero habían logrado llegar a la cumbre. Al no haber encontrado la cámara, la última esperanza eran los efectos personales hallados junto al cuerpo. ¿Podían de alguna manera ofrecer alguna pista sobre qué había ocurrido? En el lugar resultaba muy difícil distinguir una capa de la otra porque eran discontinuas, excepto sobre los brazos, en donde había de 7 a 9 capas. Increíble. Capas muy finas, ya sabes, de algodón y lana, pero entre todas no llegaban a 1 centímetro. No. Miren toda esa sangre. Las heridas eran heridas en la carne. Esto era un calcetín, no demasiado grueso. Uno se pregunta si no habrá perdido algo de espesor con el correr de los años, pero al palparlo se siente bien. Aquí hay algo que hallamos en la montaña sin abrir. Sí, se puede afirmar que había algo ahí. ¿Y qué podía ser? Apuesto que óxido de zinc. Vaya, bien. Sí. Podría ser la misma sustancia que estaba ahí, pantalla solar. Sí, ¿por qué no la pruebas? No puedo decirlo con certeza. Parece que la hubieran abierto. Huele a pantalla solar. Aquí había un hallazgo que consideramos clave mientras estábamos sobre la montaña. Cuando Jake extrajo lo hallado del bolsillo, significaba que ellos estaban descendiendo después de que el sol se había ocultado. Por eso esto nos hace suponer que iban descendiendo cuando ellos cayeron. Y si fuera uno de repuesto, entonces la teoría no es buena, pero esa es la razón, la cual resulta difícil de creer. Con tal escasez de equipamiento es difícil imaginarlo llevando un par extra de antiparras. Esto era una de las primeras cosas que hallamos. Primero encontraste una etiqueta con el nombre de George Mallory. También puedo recordar haber leído que él llevaba un altímetro que llegaba a más de 9.000 metros, lo cual en 1924 debe haber sido bastante inusual. Probablemente, dado que la gente no llegaba a esa altura, dudo que los instrumentos lo hicieran. Dice Carey Londres, compensado. El vidrio estaba roto cuando lo hallamos y no tenía las agujas. Creo que todos pensamos que con solo mirarlo íbamos a poder resolver el misterio ahí mismo. Pero ahí dice MEE número 2. Vaya. Monte Everest expedición número 2. Tal vez hayan fabricado algunos para el viaje de 1924. Bien, ahora veamos el resto. Los papeles estaban en bastante buen estado. En un estado sorprendente considerando el medio. También
Había algunos cerillos que tú sacaste. ¿Sí? Bien, se ven bien. También están estos papeles doblados aquí dentro. Cuando Jake pudo sacarlos, ya no cabían dudas junto a quien estábamos. George Mallory. Lo había enviado 1.000.000 de veces. ...2 de abril de 1924. Estimado George, muchas gracias por tu PS. Los 2 niños tuvieron gripe una semana después que yo. ¿Quién la envía? Creo que... A ver... Buena suerte. Tu afectuoso hermano Trafford. Las personas eran importantes para él. ¿Un telegrama? Es increíble. ¿Esto es un recibo? Sí, así es. Marzo de 1924. 5 pares de guantes. Sí, 5 pares de guantes. 1 docena de calcetines. Y todo a pagar por el destinatario. Una factura impaga. Una factura impaga, George. Estas nuevas pruebas halladas en el cuerpo de Mallory brindan una idea más acabada de lo que realmente ocurrió a los 2 escaladores en 1924. Sabemos que abandonaron el campamento 4 en Col Norte el 6 de junio. Ascendieron por la ladera nevada hasta el campamento 5, a 7.600 metros, llevando la suficiente cantidad de alimento y oxígeno para pasar varios días en la montaña. A la mañana siguiente, Mallory e Irvine continuaron su camino hasta el campamento 6, a 8.235 metros de altura, en donde pasaron la última noche con vida en la montaña. En algún momento, en la madrugada del 8 de junio, partieron para iniciar el último intento de conquistar la cumbre. Después de ascender por el mismo camino que ellos, se me ocurren muchas preguntas sobre Irvine y Mallory y sobre cómo ascendieron. Aquí están George y Sandy. No sabemos a qué hora partieron del campamento 6, pero suponemos que un poco más tarde de lo previsto, dado que se olvidaron las linternas, lo cual significa que ya era de día. Atravesaron la franja amarilla. Es muy difícil ahí arriba, no es una pendiente nevada sencilla ni moderada. Por eso imagino que para los escaladores en 1924 esto significaba un gran desafío. A juzgar por el hecho de que las antiparras estaban en el bolsillo y no en la cabeza, suponemos que estaban descendiendo al atardecer. Creo que en este sector durante el descenso Mallory cayó, en línea directa desde ahí. Creo que estaba bien abajo en la franja amarilla durante el descenso. Y cuando cayó, fue deslizándose hacia abajo, tratando de aferrarse con los dedos, una técnica clásica cuando uno pierde el hacha para hielo. No creo que Andrew haya caído al mismo tiempo, porque la cuerda debía estar anudada a algo firme, pero se rompió. Este escenario deja a Andrew Irvine solo en la montaña, después de haber presenciado la caída mortal de su compañero por la ladera norte. Irvine no pudo haber sobrevivido mucho tiempo en la montaña, y debe de haber muerto durante esa noche. Pero la pregunta aún flota en el aire. ¿Fue George Mallory el líder del primer intento exitoso de conquistar la cumbre? El hombre, obviamente, no dejaba que el sentido común se interpusiera en su determinación. Enfrentemos el hecho de que él estaba preparado para morir en el intento, y creo que sí lo logró. Por mucho que me gustaría decir, George y Sandy escalaron el Everest, el pico más alto del mundo. Fueron los primeros en lograrlo. Creo que, dada
La severidad y los requerimientos técnicos de esta ruta y la forma de escalar en 1924 lo encuentro improbable. Creo que Mallory pudo haber llegado. Él era un hombre intrépido y seguramente debe haber hecho el mayor esfuerzo para lograrlo. Con solo ver su fuerza, ya sabes, su obvia tenacidad, se aprecia aún después de 75 años, que tenía determinación, era rudo, era fuerte. Creo que lo logró, creo que Irvine y Mallory lo lograron. Irvine 1902-1924, Mallory 1886-1924.